Hola, ¿cómo están ustedes? Con esos gatitos regalones, vamos a iniciar nuestra clase de hoy. ¿Y de qué será? Ajá, tenemos aquí una pirámide, un calendario, un dios. Sí, lo que ustedes están pensando está muy bien, porque esta clase es de los mayas. Y los mayas, parte 2. Vamos a ver entonces en nuestra clase de Historia y Geografía del 7 de julio los objetivos de aprendizaje que vamos a intentar aprender hoy. Y son: describir la civilización maya, considerando religión y ritos, desarrollo de la astronomía y la matemática, sistemas de escritura, guerras y sacrificios humanos, construcciones, vida cotidiana, entre otros. Pero vamos a partir repasando lo que habíamos visto en la clase anterior. Y nos acordamos que los mayas se ubican en Centroamérica, al sur de México, Guatemala, Honduras, Belice, por ahí. ¿Se acuerdan? Y que su periodo fue en el tiempo desde el 2000 antes de Cristo, las primeras tribus, hasta el 1521 después de Cristo. ¿De qué más nos acordamos? De que ellos también tenían un clima que determinó mucho la forma en que se desarrolló su civilización y también la forma en que desaparecieron. El clima cálido, tropical, hace que hubiese mucha lluvia y mucha vegetación, que fue la que finalmente también cubrió y ocultó esta gran civilización. ¿Se acuerdan de eso? También nos acordamos que sus ciudades eran del tipo de ciudades-estado, independientes con gobernantes entre sí, y que tenían una determinada estructura, igual que su orden social, que era piramidal y jerárquico, gobernado por un rey. ¿Listo? Eso es a grandes rasgos lo que habíamos visto la otra vez. Igual eran más cosas, pero vamos a comenzar en esta ocasión viendo la religión de los mayas. Muy interesante. Ellos tenían, esto está en la página 80 de tu libro, ¿ya? Ellos tenían una concepción del mundo donde el cielo colgaba de una serpiente de 2 cabezas que salía por el este y se ocultaba al oeste. Y ahí descansaban los sacerdotes, los guerreros y las mujeres muertas en el parto. Tenían una concepción del mundo como en distintos planos. También pensaban que el mundo terrenal estaba apoyado sobre la espalda de un gran caimán que flotaba en una laguna, y la tierra se elevaba como una pirámide de 7 niveles. Ellos no concebían la tierra redonda, sino así como la están viendo ustedes en la imagen. Y el inframundo, que es abajo, ¿cierto?, tenía la forma de una pirámide invertida, y ahí habitaban las divinidades de la muerte y de la enfermedad y los muertos comunes, de las personas comunes y corrientes, no los que eran los reyes, por ejemplo. Los mayas tenían una gran cantidad de relatos tradicionales que recopilaron en el libro Popol Vuh. ¿Se acuerdan? Ustedes leyeron al principio cuando vimos los mitos, el lenguaje, leímos el mito de Popol Vuh sobre la creación de los hombres. Uno de estos relatos, porque son varios, narra la historia de los héroes gemelos Hunahpu e Ixbalanque, quienes después de pasar diversas pruebas lograron vencer a los señores del inframundo en el juego de la pelota. Y ese interesante juego vamos a ver de qué se trataba en el siguiente video. Pongan atención. El juego de la pelota. Una extraña manera de contentar a sus divinidades era a través de un juego. El juego de la pelota. ¡Ah, jovencitos! Pero nada tiene que ver esto con el fútbol que jugamos nosotros. Ellos no tenían que hacer un gol en un arco, sino tenían que pasar esta pesada pelota de caucho dentro de este anillo de piedra que se ponía en la pared.
¿Les parece sencillo? Bien, escuchen esto. Las cosas se complicaban cada vez más, ya que estaba prohibido usar las manos o los pies. Solo se permitía golpear la pelota con los hombros, las rodillas y las caderas. El juego era tan violento que los jugadores terminaban muy lesionados, pero más vale lesionado que perdedor, ya que el equipo vencido sería sacrificado y su sangre serviría para honrar a los dioses. Bueno, creo que perdimos. A nadie le gustaría jugar ahora ese juego de la pelota, ¿eh? Menos perder. Bien, seguimos con la religión y los mayas eran politeístas. ¿Qué significa eso? Acuérdense, poli, varios, teo, Dios. O sea, ellos creían en varios dioses, como estos que están puestos acá en el dibujo. Representaban en general aspectos de la naturaleza y ellos, para honrarlos, hacían sacrificios. Esto está en la página de tu libro. Y ahora esta llamita te invita a que vayas a realizar la actividad 1 de la página 81 de tu libro. Para eso tienes que leer bien, subrayar como siempre lo más importante. Así es que ahora vas a detener el video para ir a hacer la actividad. Haz alto. Listo, volvimos. ¿Qué vamos a ver ahora? Adivinen por el dibujo. Vamos a ver la matemática, la astronomía y el calendario maya. Aspectos realmente que impresionan y sorprenden hasta el día de hoy. En la página 82 de tu libro tienes esta información. Vamos a empezar por la astronomía y el calendario. Los mayas fueron grandes astrónomos, como ustedes no se imaginan. Hicieron cálculos que hasta el día de hoy yo realmente no me explico cómo los hicieron sin tener los instrumentos que tenemos ahora. Piensen que estamos hablando de cientos y miles de años atrás. No existía, por supuesto, un telescopio, ni computadores, ni nada que se le parezca. Y los mayas descubrieron el calendario, crearon el calendario solar, que es como el mismo que tenemos nosotros, solo con 23 segundos de error. Además, el ciclo de Venus, con un margen de error de tan solo un día en 6.000 años. Imagínense esa precisión. Yo si miro al cielo apenas sé que Venus es la estrella del lucero, que aparece en la mañana y desaparece al atardecer, la última que se va. También conocían los ciclos de Marte, de Júpiter y Saturno. Calculaban los eclipses con 33 años de anticipación. ¿Qué les parece? Eso y mucho más. Esto está en la página de su libro, que ustedes van a después a leer con más detención. Y ahí tenemos también el calendario maya. Y acá, esta pirámide, fíjense, esta que se ve acá, también revela que ellos tenían una comunicación entre la arquitectura y la astronomía, porque las pirámides, muchas de ellas, hasta el día de hoy, muestran el equinoccio y el solsticio en cada época del año. Y esa que se ve ahí muestra como una serpiente que se dibuja al caer el sol en algún momento. ¿Qué tenemos también? En la matemática, ellos desarrollaron un sistema vigesimal. Eso es sobre base de 20. Nosotros tenemos un sistema decimal que es sobre base 10. Y lo más importante que fue el uso del cero. El cero, ni siquiera los romanos, que eran muy avanzados, también lo tuvieron. Y estos eran los símbolos que ellos usaban, solo esos símbolos. El cero lo representaban como un caracol, el 1 como un punto y el 5 como una línea o una barra. Entonces ahí, por ejemplo, está representado el número 13. Pero ellos podían representar muchos números porque tenían una base posicional, que era vigesimal. Y si tú tienes esta base y además tienes el 0, puedes representar prácticamente infinitos números. Y ahora, para conocer más detalles sobre este aspecto, vamos a ver otro video. Pon atención. El calendario.
Los mayas notaron que los astros del cielo iban cambiando de posición a lo largo de los días, pero cuando se cumplía un año, estos astros volvían a su posición original e iniciaban un nuevo ciclo. Digamos que observando la posición del sol, de la luna y de las estrellas, podían predecir en qué momento del año estaban y, por lo tanto, planificar los mejores días para la siembra y para la cosecha. Durante siglos se preocuparon para conocer más y más del cielo y de sus astros, a quienes consideraban poderosos dioses. Los mayas utilizaron a sus pirámides como observatorios astronómicos y fueron los sacerdotes los que acumularon todo ese saber. Con una paciencia minuciosa, los sacerdotes mayas elaboraron esta rueda que combina dos calendarios. El calendario Hab estaba basado en el ciclo solar y el calendario Solkin en los ciclos de la luna. El calendario solar de los mayas era de 365 días, igual que el nuestro. Sin embargo, su manera de entender el tiempo era totalmente diferente a la nuestra. Los mayas no creían que el tiempo fuera lineal, es decir, que fuera una línea recta sobre la que se montan los días uno tras otro y siempre hacia adelante. Para ellos, el tiempo no tenía ni principio ni fin. Cada año todo volvía a comenzar. Por eso, la forma de la rueda. Los mayas fueron los maestros de los números. Llegaron a hacer cálculos matemáticos que sobrepasaban los 1,000 millones. El dato que demuestra que ellos tuvieron un profundo conocimiento de las matemáticas es la utilización del cero, que era representado en forma de un caracol. Oye, pero si el cero no vale nada, entonces no cuenta. Tienes razón, Pipo. El cero equivale a nada. Es un concepto y no un número. Pero ¿sabes qué? Es tan importante que revolucionó las matemáticas y los mayas ya lo utilizaban unos 900 años antes de que los árabes introdujeran su uso en Europa. Los mayas también fueron grandes artistas. Y esto está en la página 83 de tu libro. Fueron grandes creadores en pintura, en escultura, en cerámica, en joyas de piedras preciosas, en adornos de plumas y muchas otras obras de arte que todavía están hasta nuestros días. Ahí hay detalles de murales también, que hay en diversos museos. Y en la página 82 también puedes leer, en un poco más de detalle, la escritura, porque los mayas sí desarrollaron la escritura. Ellos tuvieron un complejo sistema que todavía no se descifra por completo, pero sí de donde se ha obtenido bastante información. Eran unas estelas, grandes bloques de piedra tallados en imágenes y escritura, y los códices, que eran textos escritos a mano sobre papel y otros materiales. Era jeroglífica, o sea, eran símbolos que representaban sonidos e ideas a la vez. Vamos entonces, para profundizar un poco más sobre esto, aquí tienen un detalle de un códice, del códice de Dresde, a ver un video donde se conoce un poco más sobre este aspecto de la cultura maya. Los códices mayas son libros escritos y muestran algunos rasgos, cálculos matemáticos y astronómicos de la civilización maya. En su escritura se emplean caracteres jeroglíficos. Los mayas desarrollaron su papel en una era relativamente temprana. Hay pruebas arqueológicas del uso de cortezas desde inicios del siglo V. Ellos lo llamaban Hun, que era superior en textura, durabilidad y plasticidad al papiro egipcio. Los códices son una fuente de información primaria de la cultura maya, junto con las inscripciones en piedras, monumentos y estelas que sobrevivieron hasta nuestros días, y los frescos de algunos templos. Los códices habían sido conservados por los mayas durante generaciones. Cuando llegaron los españoles, en su intento por conquistar y cristianizar, lo escrito en los códices para ellos eran palabras del diablo. Entonces, cientos de códices fueron quemados por órdenes de Fray Diego de Landa en julio de 1562.
Muchas de las claves para entender al mundo maya fueron así destruidas. Después de la quema de códigos, la escritura jeroglífica se olvidó. Solamente 3 códices y una parte de un cuarto sobrevivieron hasta nuestros tiempos. En los libros o códices mayas se hablaba sobre la antigüedad y la ciencia, el recuento de los días, meses y años, festivales y ceremonias, medicina, remedios y el arte de leer y escribir. Qué pena que se quemaran todos esos códices. Se perdió, pero gran parte de su historia. Ahora, al parecer, los conquistadores de ese tiempo no entendían la esencia, ¿cierto?, del cristianismo y de lo que nos dice Jesús, que es paz, amor y respeto hacia todas las personas. Bueno, sigamos. ¿Qué vamos a ver ahora? La arquitectura. Esto está en la página 83 de tu libro. Ya hemos visto bastante de esto. Siempre hemos hablado sobre las pirámides, sobre la conexión con la astronomía, pero ellos también construyeron muros, sistemas de agua, palacios, observatorios, residencias. Tenían una arquitectura realmente importante y muy grande. Y ahí ese monito que va subiendo, ¿lo ven? Es divertido, ¿no? Bien, entonces ahora vas a realizar en la página 83 de tu libro un organizador gráfico. Y para eso vas a detener este video para ir a trabajar. No era difícil, ¿cierto? Eran los principales aspectos de la cultura que hemos visto justamente hasta el momento. Y ahora, ¿qué nos está diciendo esa malla que está ahí? Que vas a ir al libro de nuevo y vas a realizar las actividades de las páginas 86 y 87. Esas páginas tienen actividades que recopilan un poco lo que hemos visto en las clases 1 y 2 de los mayas. Es como una síntesis y es también para consolidar tus conocimientos y lo que has aprendido en este periodo. Así es que anda a trabajar y detén el video para eso. Bueno, eso llevaba un poquito más trabajo que el esquema anterior. Y ahora, para ir finalizando ya nuestra segunda sesión de los mayas, vamos a ver otro video que nos habla sobre su desaparición, para que pongas mucha atención. La misteriosa desaparición. A pesar del brillo que supo tener, la civilización maya tuvo un final inesperado. Hacia el año 900 después de Cristo, todas las ciudades fueron misteriosamente abandonadas. Algunos de sus habitantes se internaron en la selva hasta desvanecerse. Otros viajaron a Yucatán, donde crearon nuevas ciudades como las de Chichén Itzá, Machapán y Uxmal. Atrás habían quedado muchas de sus posesiones y todo su esplendor. Los investigadores sostienen una teoría. En esos últimos años, una casta de gobernantes muy ambiciosos menospreciaron la sabiduría de sus antepasados. Entonces, olvidaron sus estudios y se ocuparon solo en engrosar su poderío militar, con el fin de dominar a las ciudades vecinas. Tantas guerras generaron muchas muertes y mucha destrucción. Varios años de sequía acompañaron a este desastroso panorama. Y esto generó tanta hambre que los sobrevivientes tuvieron que abandonar sus hogares y emigrar hacia nuevos horizontes. En el año 1527, cuando llegaron los españoles, unas pocas ciudades muy debilitadas se disputaban el poder del Yucatán. Pero no se crean que fue tan fácil para los españoles someter a estos pueblos. Como los mayas tenían muchas ciudades pero no poseían un gobierno centralizado, estos tuvieron que combatirlos pueblo por pueblo y se demoraron casi 200 años en conquistarlos. Así, finalmente, cayeron los mayas, uno de los pueblos más deslumbrantes y sofisticados de la América precolombina. Bueno, y con ese video tan bueno e incluso triste también, nos despedimos después de haber visto esta cultura americana
tan importante que legó tanto a la humanidad. Y espero que ustedes también puedan seguir investigando, porque son muchas, muchas cosas que no podemos abarcar en una clase tan corta. Así es que nos vamos ahí entre ese calendario maya en llamas. Que estén muy bien, cuídense. Chao.